Buenos días con todos. Desde el Laboratorio Test and Control queremos darle la bienvenida a esta capacitación gratuita que estamos impartiendo en interpretación de certificados de calibración y también interpretación de certificados de calibración y buenas prácticas en multimedia. El día de hoy tendremos a dos expositores, el ingeniero Eduard Curipaco y el ingeniero Anthony Toribio. El ingeniero Eduard Curipaco es ingeniero electrónico con más de 10 años de experiencia en metrología y es el coordinador de nuestro laboratorio de electricidad. Buenos días, Edward. Buenos días. Buenos días, Samantha, ¿qué tal? Gracias a todos por asistir a esta capacitación. Empezaré a proyectar la PPT para que todos puedan observar, por favor. Sí, sí. Sí, sí. Bien, ahí está. Vamos a empezar. El tema es interpretación de certificados de calibración y buenas prácticas de medición con multímetros. Bien, en estas buenas prácticas de medición con multímetros vamos a hacer una guía esencial para descubrir los secretos para realizar mediciones eléctricas precisas y seguras con su multímetro. Esta guía le proporciona las herramientas y conocimientos para optimizar sus prácticas y evitar errores comunes. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un multímetro? Un multímetro es una herramienta electrónica portátil que mide múltiples magnitudes eléctricas, como tensión, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. Tenemos que conocer los tipos de multímetros. Actualmente existen dos tipos de multímetros, analógicos y digitales. Tenemos que recordar que el primer multímetro ha sido analógico. Anteriormente no existía el multímetro, existía el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro. ¿Sí? Entonces, había un ingeniero que se llamaba Donald Akari, que era telecomunicaciones, entonces él tenía que hacer pruebas, ¿sí? Tenía que medir constantemente la tensión, la corriente y la resistencia. Y llevaban constantemente estos equipos. ¿Eh? Entonces, un día se cansó diciendo, tengo que llevar siempre estos equipos. Entonces, ¿qué pasa si mejor todos estos equipos lo pongo en uno solo? Y así creó el multímetro. ¿Eh? Lo puso todo en uno solo y en 1923 creó el primer multímetro, que fue analógico. Muy bien. Entonces, ¿por qué son cruciales las buenas prácticas? Para seguridad personal, minimiza el riesgo de descargas eléctricas y otros accidentes graves, protege su bienestar y el de quienes lo rodean. Entonces es muy importante la seguridad personal, ¿sí? Cuando de repente estás haciendo mediciones eléctricas en un tablero eléctrico, puede ser que haga mala medición y generes un arco eléctrico, ¿sí? Y ahí te puedes salvar poniéndote equipo de protección personal, ¿sí? Precisión y fiabilidad.
Garantiza sus lecturas que sean exactas y consistentes, esenciales para un diagnóstico correcto y un trabajo de calidad. Protección del equipo. Evita daños al multímetro y a los circuitos bajo prueba, prolongando la vida útil y de sus herramientas y componentes. Bien. Preparación antes de medir. Seguridad primero. Equipamiento de protección personal. Siempre usar gafas de seguridad y guantes aislantes. La protección ocular es fundamental para evitar salpicaduras y arcos eléctricos, como le decía anteriormente, ¿eh? Los guantes protegen contra descargas. Entonces, siempre tener su protección personal. Aislamiento del circuito. Desenergice siempre el circuito antes de conectar las puntas de prueba para medir resistencia o continuidad. Para voltaje y corriente, asegure que el circuito esté energizado correctamente y las conexiones sean seguras. En este caso, o sea, tenemos que estar bien seguros de que las puntas estén bien conectadas, ¿eh? Porque en esta medición de voltaje hacemos, como dicen, el circuito está energizado, ¿sí? Entonces tenemos que hacer con todas las precauciones seguras. Inspección del multímetro. Verifique que el multímetro y los cables de prueba estén en buen estado, sin roturas ni desgastes. Porque ahí puede haber falso contacto o de repente tú puedes tocar ahí, si tiene rajado puedes tocar y te puede pasar ahí una tensión, ¿sí? Una corriente. Entonces, tener mucho cuidado con esas roturas y desgastes. Cables dañados pueden ser un riesgo de seguridad y afectar la precisión. También puede afectar a la medición. Selección de rango adecuado. Elija el rango más alto estimado antes de comenzar la medición, especialmente para voltaje y corriente. Ajuste a la baja para obtener mayor precisión, ¿sí? Entonces, acá lo ponemos en el más alto rango y después, si queremos obtener mejor medición, podemos ir bajando para obtener mejor medición, ¿sí? Si necesitamos una mejor más exacta, ¿no? Bien. Entonces, para conocer al multímetro nosotros, tenemos que conocer su manual del multímetro, donde nos explican todo, exactamente cuáles son los rangos, cuál es el valor máximo permitido, en qué temperatura tenemos que manejar, en qué humedad, ¿eh? Entonces tenemos que asegurarnos que la persona que usa el multímetro tenga los conocimientos necesarios de uso. Y eso está en el manual. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es el manual. Bien, entonces vamos a ver algunas funciones básicas del multímetro. Vamos a ver la medición de tensión, que es en voltios, en corriente alterna y continua. Medición de corriente. La unidad es en amperios, también en corriente alterna y continua. Medición de resistencia. Lo vamos a ir en ohmios, kiloohmios, dependiendo en qué unidad esté. Y prueba de continuidad. Verifica la existencia de un camino eléctrico. Bien. Entonces, vamos a empezar con la medición de tensión, utilizada en la mayoría de los hogares o en la industria, para medir corriente alterna, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es girar el dial en voltios AC, ¿eh? Después conectamos la punta de prueba en paralelo al componente que se desea medir.
Evitar tocar las puntas de prueba o los terminales expuestos con las manos. Como esto lo tenemos que hacer con el equipo energizado, es por eso que no podemos tocar las puntas, ¿sí? Porque nos puede pasar corriente al momento de hacer la medición. Entonces, hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Muy bien. También tenemos la medición de tensión en continuo, comúnmente encontrada en baterías y fuente de alimentación. Para medir en continua, tenemos que girar el dial en voltios DC. Tenemos que conectar la punta positiva y la punta roja al polo positivo y la punta negra al polo negativo, en paralelo al componente. Precaución, observar que la polaridad es crucial para evitar daños. La lectura negativa indica polaridad invertida, ¿sí? Entonces, si hacemos, si invertimos la polaridad, vamos a ver que va a marcar negativo en el multímetro, ¿no? Entonces, tener que ser adecuados los colores, ¿sí? Con positivo y negativo. Muy bien. Medición de corriente. En serie versus paralelo. La conexión en serie, para medir corriente, el multímetro debe estar conectado en serie con el circuito. Esto significa que debe abrirse y el multímetro insertarse en la trayectoria de la corriente. ¿Cómo lo configuramos? Giramos el dial en amperios AC, si queremos medir corriente alterna, ¿sí? Pero si queremos medir corriente continua, giramos en amperios de C. Utilizamos los terminales de corriente apropiados, ¿sí? Importante, nunca conectar en paralelo. Nunca conecte el multímetro en paralelo en modo de corriente, ya que esto creará un cortocircuito y podría dañar al multímetro como al circuito, ¿sí? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Muchísimo cuidado al momento de hacer la medición en corriente. Pero, entonces, ¿cómo es esta medición en corriente? Entonces, normalmente en los multímetros tienen dos bornes, uno para medir corrientes altas y otro para medir corrientes bajas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos medir una corriente en corriente alta, pero justo colocamos, por el apuro, lo colocamos en donde está, en la bornera de corrientes bajas, ¿sí? Entonces estamos colocando más corriente de lo que es necesario. Entonces, ahí puede dañar a todo el circuito interno del multímetro. Por eso se colocan fusibles para protección, para, para proteger al multímetro. Entonces, existen dos fusibles dentro de los multímetros para corrientes bajas y para corrientes altas. ¿Y para qué? Para corrientes altas, porque ¿qué pasa si nosotros superamos la corriente que soporta el multímetro? Supongamos que soporta hasta 20 amperios o hasta 10 amperios y nosotros lo colocamos 30 amperios, ¿eh? Entonces, quemaríamos al multímetro también, sobre todo su parte electrónica. Entonces, pues, se coloca un fusible para proteger al multímetro. Entonces, es muy importante que el multímetro tenga los fusibles puestos, ¿sí? Algunos operarios a veces se lo queman y colocan un cable, ¿sí? Un cable de cobre, lo unen y ya está, ¿sí? Y esa es la emisión. Entonces, pero eso es muy peligroso porque en la parte de corriente, de emisión de corriente, es muy peligroso, muy fácil de equivocarse. Entonces, por eso siempre se coloca fusible, ¿sí?
Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que es medición de resistencia. Para medir la oposición al flujo de corriente de un componente, ¿sí? Primero, tenemos siempre que desconectar la alimentación del circuito, ¿no? Entonces, no tiene que estar energizado. Giramos el dial en ohmios y conectamos las puntas del componente en paralelo. Y hacemos la medición, ¿correcto? En todos estos casos de medición de resistencia, de voltaje y corriente, siempre colocamos en modo automático, ¿sí? Para saber más o menos qué valor sale lo que estamos midiendo. Si nos interesa saber más o menos qué valor tiene lo que estamos midiendo, ¿sí? Cercano. Una vez que ya que sabemos que sale el valor cercano, podemos ahí girar y adecuar a rango adecuado para hacer una medición más exacta. Porque cuando tú pones en automático, lo hace automáticamente y lo pone de repente en un rango superior, ¿sí? Con menos decimales. Entonces, si queremos hacer unas mediciones más exactas, tenemos que llevarlo a rango adecuado. Medición de continuidad. Para verificar si hay un camino eléctrico ininterrumpido, ¿sí? Primero, desenergizamos el circuito, giramos el dial en función continuidad, generalmente por una onda de sonido, sonidito que figura así un dibujito, y tocamos la punta de prueba para verificar que hay un pitido, indica que hay continuidad. Entonces, vamos a colocar las dos puntas para ver si hay continuidad en el circuito, ¿sí? Entonces, si hay un pitido, significa que hay continuidad. Entonces, vemos, aquí vamos a ver los errores más comunes, en resumen, de todo lo que hemos pasado, ¿sí? Entonces, los errores comunes. Rango incorrecto. Se selecciona un rango demasiado bajo que puede dañar al multímetro. Siempre se comienza con el valor más alto y luego ajustarlo. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, nosotros tenemos que colocarlo en autorrango y una vez ya dado el valor, ya sabemos qué valor estamos midiendo, lo ajustamos. Si nos interesa saber con más precisión el valor que estamos midiendo. Conexión errónea. Conectar el multímetro en paralelo para medir corriente o en serie para voltaje. Causará lecturas erróneas o daños. Entonces, no podemos hacer esa conexión, ¿sí? O sea, nosotros para medir corriente tenemos que colocarlo en serie. Y para medir voltaje tenemos que colocarlo en paralelo. Entonces, tener mucho cuidado en la conexión. Y con las borneras, ¿sí? Para las corrientes tenemos que tener las borneras adecuadas para poder hacerlo. No, para la medición de resistencias o continuidad del circuito debe desenergizado, puede hacer falsear lecturas, si está energizado puede ser falsas lecturas o dañar el equipo, ¿sí? Entonces tenemos que desenergizar al equipo. En el voltaje las corrientes tienen que estar energizado y en las resistencias y continuidad tiene que estar desenergizado. Puntas de prueba defectuosas. Entonces, los cables de prueba, daños con mal contacto, resultan lecturas incorrectas y nulas, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar nosotros el cableado, cómo está, ¿sí? A veces recibimos que hay falso contacto,
está roto por un lado, entonces tenemos que revisar, al momento de recibir nosotros en multímetros, tenemos que revisar cómo se encuentran nuestros cables. Algo también que es muy importante acá es la batería. Algunos multímetros tienen indicación de batería, pero otros no. Entonces, nosotros tenemos que, si no tiene indicación, tenemos que desarmar el equipo donde se encuentra el compartimiento de batería y medirlo la batería. Por lo menos tendría que estar entre un 80%, ¿sí?, de su valor para hacer mediciones correctas. Porque se ha visto que cuando hay valores inferiores al 80%, las mediciones no son correctas. Entonces, si queremos hacer mediciones correctas, tenemos que llevarle a un 80% o cambiar de batería, ¿no? Bien, hasta ahí hemos visto las buenas prácticas de medición con los multímetros, y ahora veremos el tema de interpretación de certificados de calibración. Acá voy a ser un poco conciso porque mi siguiente compañero va a dar algo más extenso en interpretación de certificados. Acá lo voy a llevar solo al tema de multímetros para que podamos identificar lo más importante en la parte eléctrica. Bien, acá nosotros vamos a los resultados presentados en el certificado de calibración. Va a ser la función de tensión continua, la función de tensión alterna, va a ser también de corriente alterna, de corriente continua y de resistencia. Bien, en esta tabla que se presenta, nosotros lo calibramos en todos los rangos, ¿sí? Este multímetro tiene un rango de 600 milivoltios, 6 voltios, 60 voltios y 600 voltios. Y lo calibramos en ese rango en el 10% y en el 90%. Y eso es lo que se muestra ahí. El 10% de 600 milivoltios es 60 milivoltios. Entonces está el error y la incertidumbre. Pero en el otro alcance también igualito hacemos el 10% y el 90%. En uno de los rangos intermedios hacemos más puntos. Hacemos el 10%, el 50% y el 90%. ¿Para que hacemos más puntos? Para hallar la linealidad del multímetro. Normalmente los multímetros, su comportamiento es lineal. Por eso solo nosotros en las escalas inferiores colocamos 2 puntos. Y con eso nosotros hallamos el error y la incertidumbre. Bien. Pasamos al siguiente. La función tensión alterna. También acá hacemos 2 puntos. Hacemos el 10%, el 90%. Y también en una escala intermedia hacemos más puntos. Hacemos el 10%, el 30%, el 50%, el 70% y el 90%. Y estamos haciendo a una frecuencia de 60 Hz. También se hace en otras frecuencias, dependiendo de cómo es el multímetro, lo hacemos en 1 kHz. Pero normalmente el 60% porque es la frecuencia en la industria, ¿sí? Y ahí hallamos los errores e incertidumbres. Entonces, una vez que nosotros obtengamos
esta tabla, qué nos interesa? Nos interesa si el equipo está bien o mal, ¿sí? Esto es como cuando te vas al doctor y tú dices, me siento un poco mal, ¿sí? Entonces, el doctor te manda a hacer exámenes, ¿sí? Y te mide tu peso, tu talla, o el azúcar, o sea, te mide muchos parámetros. Hace muchas pruebas, tú haces muchas pruebas. Entonces, y tú ya tienes tus resultados, pero teniendo tus resultados, tú no sabes si estás bien o mal, ¿sí? Tienes que ir de nuevo al doctor y el doctor decide según los resultados que ya tienes, y esos resultados son como el certificado, todos tus resultados. Entonces, con esos resultados, tú quieres saber si estás bien o estás mal. Entonces, ¿quién es el doctor? En este caso, son ustedes mismos que tienen que saber si está bien o está mal. Pero ¿cómo saberlo? Entonces, acabo de explicar los errores máximos permitidos para saber si estamos bien o estamos mal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos interesa. Teniendo los errores, saber si estamos bien o estamos mal. Entonces, este es un ejemplo de un manual Fluke que dice, las especificaciones de exactitud se presentan como porcentaje de lectura más número de cifras menos significativas. Entonces, ese está hecho para el voltaje AC, dice, y tiene los rangos en milivoltios y en voltios tiene varios rangos, 5, 50, 500 y 1000 voltios, y para diferentes frecuencias, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo para 60 Hz y para 220, ¿sí? Supongamos que queremos medir en nuestra casa cuánto vale la tensión en nuestra casa, entonces tenemos que saber cuánto ahí tiene el error en ese equipo, ¿sí? Entonces, para este caso sería 0,3% más 25, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente y acá los explico detalladamente. Entonces sería 0,3% de lectura más 25 número de cifras menos significativas. Nosotros acá tenemos un equipo patrón, ¿sí? Está calibrado, puede ser que esté calibrado en el extranjero o esté calibrado acá en INACAL o en un laboratorio acreditado. Es un calibrador multiproducto Fluke, el 560. Entonces, con ese patrón generamos 221 voltios AC a 60 Hz. Entonces, supongamos que medimos con el multímetro que estamos haciendo la prueba, medimos 220, o sea, el equipo indica 220, y como vemos anteriormente, la resolución dice que ahí es 0,01 voltios, ¿sí? Entonces, con esa información nos llevamos. Entonces sería más o menos 0,3% de 220, más 25 por el número de cifras menos significativa es la resolución. Entonces, por la resolución. Entonces, operando nos sale 0,66 más 0,25. Entonces, ese sería más o menos 0,91 voltios. Entonces, ese es el error máximo permitido que tiene el multímetro. Entonces, para nuestro caso, entonces, si ese 0,91 lo llevamos a la indicación que es 220, entonces eso estaría entre 219,09 voltios a 220,91 voltios. Entonces, ahí se encuentra el patrón, que lo que nosotros habíamos generado 221, no se encuentra, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está cumpliendo las especificaciones en multímetros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para saber cómo está el multímetro, si el multímetro se encuentra bien o se encuentra mal, ¿sí? Nosotros debemos ser el doctor, después de recibir nosotros el certificado de calibración, nosotros somos el doctor y tenemos que saber cómo se encuentra el multímetro, porque ya nos dieron nuestros resultados, ¿sí? Entonces, así podemos hallar si el multímetro, cómo saber si el multímetro está bien o está mal. Bien, llegamos al final y muchas gracias a todos por estar aquí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, comenzaremos con la ronda de preguntas. Podemos alzar la manito si es que tenemos alguna duda y en caso no podamos activar nuestro micrófono, también podríamos escribirlo en el chat que tenemos en este Meet. Buenos días. Ingeniero, una preguntita. La señal que medimos, si fuera diferente a una senoidal con un voltímetro, ¿afecta si yo mido una señal triangular, por ejemplo? Disculpe, un favor, ¿me puede repetir la pregunta? Ya, mire, yo tengo un voltímetro de corriente alterna, ¿no? Quisiera yo medir una señal triangular con este equipo. ¿Usted cree que afectará la forma de la señal a la indicación del valor que se mide? Sí, 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 sí afecta. Lo que pasa es de que, dependiendo del multímetro, algunos tienen la función de leer la forma de onda, si es cuadrada o sinusoidal. Entonces, si si usted no lo dice el multímetro, él lo va a tomar como sinusoidal. Entonces va a ser la integralización de esa forma, ¿sí? Entonces no lo va a dar el valor, ¿sí? ¿Y qué se hace en este caso? ¿Cómo se podría tomar el valor verdadero con este instrumento? Allá, tendría que adquirir un osciloscopio para poder hacer la medición. Ah, ya. O sea, con el equipo no puedo hacerlo, ¿no? No, no podría ser. Ya, ok. Gracias, ¿ah? Ok, muchas gracias. ¿Tienen más preguntas para poder ayudarlos? Otra preguntita. ¿La temperatura del ambiente donde se realiza la medición afecta también a los valores que uno mide? Eh, en este caso, los equipos electrónicos son muy robustos para el tema de medición de la temperatura. O sea, no le afecta mucho, no le afecta casi nada. Son amplios pero los rangos que recibe para hacer la medición. No afecta. Y los campos presentes en el ambiente, llámese electromagnéticos o... Allá, eso sí lo afecta. ¿Cómo se podría evitar que lo afecte, digamos? Mm, Dependiendo, depende de si se puede extraer el componente en otro lado o, o instalarse un cuarto de repente para aislar los campos magnéticos Ya, le o, comento porque se o me... de repente tener otro instrumento allá en el campo magnético y de repente si induce corriente, calcularlo y luego restarlo. ¿Cómo se podría determinar el campo magnético? Porque he tenido un problema en la planta donde afecta el ambiente a las indicaciones del equipo, ¿no? Hay gaussímetros que miden el campo magnético. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ok, muchísimas gracias. Preguntas.
Bueno, entonces, continuando con la ronda de preguntas y dudas, ¿alguien más tendría alguna consulta para el ingeniero? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ingeniero, una consulta. Respecto a la resolución, algunos multímetros tienen resolución variables, pero en su ejemplo solamente se manifiesta una resolución fija. ¿Usted se ha topado con estos multímetros que cada vez cuando va midiendo, y no hablo de escalas, sino de por sí automáticamente el multímetro va escogiendo resoluciones distintas? ¿Cómo se puede interpretar en un certificado de calibración, o cómo lo hacen para calibrar estos equipos? ¿Qué resolución toman? Ok, sí. Nosotros cuando calibramos, no lo colocábamos en escala automática. Nosotros lo llevamos escala manual. Entonces, vamos de acuerdo a los rangos que seleccionamos. Entonces, en cierto rango hay cierta resolución, como en el ejemplo que le presenté. Entonces, ahí conocemos qué resolución está. Si ustedes escogen la resolución, ¿qué criterios usan para escoger esa resolución en distintos o con distintas variables a medir? Ya, sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿qué criterios utilizan para poder escoger la resolución cuando están haciendo la medición? Sí, o sea, a ver, ahora sí escucho mejor. Nosotros lo colocamos en escala manual. Como le expliqué, voy a proyectar de nuevo la PPT en la parte final, un ratito, para que más o menos se entienda. Bien, acá está todo las resoluciones donde se comportan, cómo se comporta el multímetro. Si nosotros lo dejamos en automático, el mismo multímetro selecciona la escala, ¿sí? Supongamos que estamos midiendo, supongamos, casi 5 voltios, supongamos, ¿sí? Pero si está en automático, de repente el multímetro escoge la escala de 50, ¿sí? El 0,01 voltios. No escoge la escala de 5 voltios, que tiene 4 resoluciones, sino escoge de 3, ¿sí? Entonces, ahí está en automático, entonces ahí no podemos hacer nada. Ahí el multímetro selecciona la escala que él quiere, pero a veces va a repetir en 3 o a veces va a quedar en 4, ¿sí? Porque no lo estamos controlando. Si nosotros queremos controlarlo, tenemos que llevar a la escala manual. Entonces nosotros seleccionamos la escala. Cuando calibramos, seleccionamos la escala. Acá por eso nosotros seleccionamos, cuando vamos a hacer la medición, como en el ejemplo dije 220, estamos seleccionando la escala de 500. Lo seleccionamos. No es que damos automático, sino seleccionamos la escala de 500 y por ende la resolución ahí solo va a ser de 0,01 voltios. No sé si con eso le contesté su pregunta. Gracias, ingeniero. Los animamos a continuar participando en esta ronda de preguntas. ¿Alguien más de repente que tenga alguna duda? Bueno, Bien. terminamos con la ronda de preguntas. Le doy pase al ingeniero. Ah, mira, tenemos una última pregunta y está en el chat por Enrique Martínez. Buenos días, una consulta.
el PC 021 de INACAL dice que para cumplir con este procedimiento se tiene que cumplir el principio básico de que la incertidumbre expandida de la calibración no sea mayor de 1/3 del instrumento a calibrar. ¿Cómo ustedes lo cumplen? Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. No, sí, como nosotros lo cumplimos. Sí, sí, lo cumplimos. Sí, nosotros tenemos actualmente nuestro patrón Fluke, que es de la última generación, es uno de los recientes que sale de nuevos modelos, es el 5560A, es un calibrador multiproducto con el cual nosotros cumplimos las calibraciones de los multímetros para 3 medios de dígitos de los multímetros hasta 5,5 o 5,3/4 de dígitos, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Damos por culminada esta ronda de preguntas. Bueno, comenzamos con la segunda parte de esta capacitación gratuita. Vamos a presentar al ingeniero Anthony Toribio. Anthony Toribio es el coordinador del área de certificación. Él es ingeniero físico de la Universidad Nacional de Ingeniería con experiencia en metrología, procedimientos y certificación de instrumentos de medición con enfoque en la norma ISO/IEC 17025. Muy apasionado por la precisión, trazabilidad y mejora continua en los procesos de medición, además de ser un fiel defensor de la filosofía 5S Kaizen. Por favor, reciban al ingeniero Anthony Toribio para su exposición. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, gracias Samantha por la excelente presentación. Hoy día vamos a ver un poco acerca de lo que es algunas definiciones metrológicas importantes, ¿no? También por qué la metrología es importante y vamos a dar unos ejemplos, ¿no?, de unos certificados de calibración para poder tener una correcta interpretación, ¿no? A ver. Sin más que añadir, pues empecemos. Primero quiero abordar un poco con los conceptos, ¿no?, en cuanto a qué es la metrología, ¿no? La metrología, como bien se sabe, no es una ciencia de las mediciones, ¿no?, con su diversidad de aplicaciones, ¿no? Incluye tanto sus aspectos prácticos como teóricos, ¿no? Recordemos también que la metrología, ¿no?, enfoca mucho a la calidad, ¿no?, a la confianza, a la uniformidad de las mediciones, ¿no? A un poquito de historia, ¿no?, decirles que la metrología, ¿no?, el ente mundial, ¿no?, en la cual se firmó una convención, la famosísima Convención del Metro, ¿no?, firmado un 20 de mayo del año 1875 por 17 estados, ¿no? Después de eso tenemos algunos institutos internacionales, ¿no?, como la CGPM, ¿no?, que es el Congreso General de Pesas y Medidas, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, y también los institutos nacionales, ¿no?, de metrología, ¿no?, que son justamente los entes acreditadores, ¿no?, homólogos de INACAL, que están diversificados en todo el globo, ¿no? Continuando, también precisar, ¿no?, por qué la metrología es importante, ¿no? Siempre nos hablan de metrología, calibración de equipos, ¿no?, y ciertos términos, pero a ver, un poquito a ver de decir, ¿no? Sin metrología, ¿no?, no hay comercio. Si no hay comercio, es sin confianza. Si no hay confianza, sin calidad. Si no hay calidad, es sin control de calidad. Y si no hay control de calidad, sin mediciones. Y si no hay mediciones, sin calibración. Y si no hay calibración, sin laboratorios acreditados. Y si no hay laboratorios acreditados, sin trazabilidad. Y si no hay trazabilidad, sin patrones de medida. Y si no hay patrones de medición, no hay metrología. Entonces, vemos que es toda una cadena de procesos en las cuales vemos la importancia de la metrología,
tanto en la industria como en la vida misma. ¿No? Por eso que esta ciencia en particular, que quizás no es muy conocida, engloba muchos procesos de nuestro día a día, ¿no? Tanto para poder tener confiabilidad con los equipos de medición que se usan, ¿no? Como los diferentes aspectos de la industria. También decir que la metrología, ¿no?, es la base de muchos conocimientos científicos, el base del desarrollo tecnológico, también de las automatizaciones y la normalización, ¿no? Protege la salud también porque hay equipos, ¿no?, que se utilizan en las disciplinas de médicas, ¿no?, de salud, tal cual, también la seguridad del trabajador como tal, ¿no? Protege los intereses del consumidor, aumenta la confianza con nuestros clientes y asegura la calidad del producto entregado, ¿no? Disminuye costos, respalda la calidad de la producción y aumenta la eficiencia del uso de los recursos, ¿no? La metrología netamente en el Perú, ¿no? Como bien sabemos, el Instituto Nacional de Metrología, ¿no?, el ente nacional de calidad, que es el INACAL, ¿no?, tiene sus principales funciones, dentro de las cuales, ¿no?, custodia los patrones nacionales de medición, ¿no? Difunde, ¿no?, todo lo que es información, ¿no?, diseminación de las unidades de medida, da trazabilidad a los laboratorios secundarios, ¿no?, como en el caso de nosotros, ¿no? El INACAL, muchos de nuestros patrones, que los cuales contamos, son trazables al INACAL, ¿no?, con la cual nosotros damos servicio y calibramos los equipos, ¿no? Y también difusión de lo que es del sistema internacional. Justamente con los laboratorios secundarios, ¿no?, que justamente son los laboratorios acreditados, como el caso de Test and Control, ¿no?, bajo la norma ISO 17025, ¿no?, demostrando competencia técnica, ¿no? Y la dirección de metrología, ¿no? Aquí decir que así como el INACAL, ¿no?, tiene sus homólogos, ¿no? Por ejemplo, el CEM de España, el CENAM de México, el INTI de Argentina, Acredia, ¿no?, de Italia, ¿no?, que es también un proveedor de la cual también contamos con trazabilidad, ¿no?, para equipos de torquímetros y celdas de carga. Continuando con la exposición, algunas definiciones, ¿no?, como son el caso del sistema internacional, ¿no?, en la cual se basa en las 7 constantes universales. Decir además que estas constantes carecen de incertidumbre, ¿no? Aquí hay un pequeño resumen, ¿no?, de los símbolos de esas constantes universales, su valor numérico y la unidad, ¿no?, en la cual se representan. De aquí tenemos las unidades redefinidas, ¿no?, que son el kilogramo, ¿no?, que tiene que ver con la magnitud de masa. Tenemos la corriente eléctrica, con los amperios. Tenemos la temperatura termodinámica, ¿no?, con el Kelvin. La cantidad de sustancia, ¿no?, con el mol. La longitud, ¿no?, con el metro. El tiempo, ¿no?, con la definición del segundo. Y lo que es la intensidad luminosa, ¿no?, con la definición de lo que es la candela, ¿no? Todas estas unidades, ¿no?, pertenecen a lo que es el sistema internacional, ¿no? Ahora, continuando con la exposición, vamos a dar algunas principales definiciones metrológicas, ¿no?, que considero importantes, ya que en el día a día siempre se hablan, se discuten, y pues es necesario precisar y en todo caso aclarar ciertas definiciones, ¿no?, según el vocabulario internacional de metrología. Como por ejemplo, ¿no?, ¿qué es la magnitud, no? Según el BIN, ¿no?, la magnitud es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, ¿no?, que puede expresarse cuantitativamente mediante un número o una referencia, ¿no? Como en este caso puede ser el tiempo, ¿no?, la longitud, ¿no? Y también después vienen, ¿no?, las magnitudes derivadas, ¿no?, como presión, intensidad de corriente, ¿no? Después, unidad de medida, ¿no? La unidad de medida está definida como la magnitud escalar real y adoptada por convención con la que se puede comparar otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la razón entre ambas mediante un número, ¿no?
Esto ya tiene que ver con la unidad, ¿no? Con ejemplo, longitud, metros, tiempo en segundos, ¿no? Presión en bares, PSI, pascales, ¿no? Como a modo de ejemplo. Después, la siguiente definición, la medición, ¿no? ¿Qué es la medición? Según el BIN, es un proceso, ¿no? Que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud, ¿no? Ya tiene que ver justamente ya con un proceso, ¿no? Ya cuando ya obtienes valores, ¿no? Ya has realizado una medición, como tal, ¿no? Y el mesurando, ¿no? Es justamente la magnitud que se desea medir, ¿no? En este caso, a modo de ejemplo, no es una regla, ¿no? La medida son las graduaciones, ¿no? Las escalas, y la magnitud que se está midiendo es longitud, ¿no? Metro. Continuando, los procedimientos de calibración, ¿no? ¿Qué son los procedimientos de calibración? Son descripciones detalladas de una medición conforme uno o más principios de medición y a un método dado, ¿no? Basado en un modelo de medición que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado de medición, ¿no? Como bien sabemos, los procedimientos de calibración son diversos. Contamos con procedimientos netamente de INACAL, como también con procedimientos externos, ¿no? O sea, dados por otro ente acreditador, ¿no? O también procedimientos internos, ¿no? Que son procedimientos elaborados y realizados netamente por el mismo laboratorio, ¿no? Nosotros, para poder reportar, ¿no? Los certificados de múltiples equipos, usamos todo tipo de herramientas y procedimientos de todo tipo, ¿no? De las tres dadas, como es el caso del procedimiento de INACAL, procedimientos externos internacionales o procedimientos internos, ¿no? Todos son totalmente válidos. Un resultado de medición. ¿Qué cosa es un resultado de medición? Un resultado de medición es un conjunto de valores, ¿no? De una magnitud atribuidos a un mesurando, acompañados de cualquier otra información relevante disponible, ¿no? El resultado de una medición se expresa como un valor medido único, ¿no? ¿Y cómo se interpreta? ¿No? Por en este caso, ¿no? Esta fuerza, ¿no? Tiene una indicación, ¿no? Sumada a su corrección, más o menos su incertidumbre, ¿no? Esta sería la forma correcta de expresar un resultado, ¿no? La indicación más su corrección, más o menos su incertidumbre, ¿no? Expresados en las mismas unidades. Otro concepto muy importante usado en la metrología es la exactitud de medición, ¿no? ¿Qué es la exactitud de medición? Es el grado de concordancia entre un valor medido y un valor verdadero de un mesurado, ¿no? El concepto de exactitud de medición no es una magnitud, ¿no? Y no se expresa numéricamente, ¿no? Además, se dice que una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medición. A modo de ejemplo, si puede apreciar el gráfico, en el gráfico primero, el lado izquierdo, ¿no? Tenemos varios puntos, ¿no? El valor deseado a medir, o obtener, mejor dicho, es el centro, ¿no? Como podemos apreciar, en el primer gráfico se dice que es impreciso e inexacto. ¿Por qué impreciso? Porque ningún valor, todos los valores están dispersos, ¿no? Son valores aleatorios, dispersos. Inexacto porque ninguno tampoco se acerca a lo que es el valor deseado, ¿no? La segunda gráfica es preciso e inexacto. Preciso, ¿por qué? Porque los valores obtenidos son cercanos, ¿no? Son similares. E inexacto porque no se acercan al valor deseado, ¿no? Y la tercera gráfica es impreciso y exacto, ¿no? Los valores obtenidos están dispersos, aleatorios, pero se acercan, ¿no? O están cercanos al valor esperado, ¿no? Y preciso y exacto sería como el cuarto gráfico, ¿no? Que todos los valores son cercanos y dados y obtenidos al valor que quiero obtener, ¿no? Entonces, con esos ejemplos, vamos a definir ahora qué es precisión, ¿no? Precisión, según el BIN, es el grado de concordancia entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas. En una serie de mediciones, ¿no?
si obtenemos los valores medidos similares, ¿no?, de un mismo objeto, ¿no?, claro, bajo condiciones especificadas, se dice que hay precisión en la medición. Entonces, la precisión de una medición se expresa numéricamente mediante medidas de dispersión, tales como, ¿no?, herramientas estadísticas como la desviación estándar, la varianza, coeficiente de variación, ¿no?, bajo las condiciones especificadas, ¿no? Igualmente, a modo de ejemplo, ¿no?, el mismo gráfico se utiliza justamente para ejemplificar qué cosa es precisión e exactitud, ¿no? Continuando con las definiciones metrológicas, tenemos lo que es el error de medición, ¿no?, que es el valor medido de una magnitud menos un valor de referencia, ¿no? Luego, tenemos lo que es la incertidumbre de medición, ¿no? Una palabra bien escuchada en el argot metrológico, ¿no? Y según definición del BIN, es un parámetro no negativo, ¿no?, que se caracteriza por la dispersión de los valores atribuidos a un mesurando, ¿no?, a partir de la información que se utilice, ¿no? ¿Qué efectos incluyen en lo que es el cálculo de incertidumbre, ¿no? Efectos sistemáticos, ¿no?, como son las correcciones, valores asignados a los patrones, incertidumbre definida debido a la definición, ¿no?, y efectos no corregidos, ¿no?, por el mismo equipo. Una desviación, ¿no?, afectan tanto en lo que es el cálculo de incertidumbre. Después del concepto general, tenemos la incertidumbre expandida de medición, ¿no?, que justamente es definida como una incertidumbre global, ¿no?, que viene a ser el producto de las incertidumbres típicas combinadas, ¿no?, por un factor, ¿no?, que es el factor de cobertura, ¿no?, mayor que 1, ¿no? Y este factor depende del tipo de distribución de probabilidad, ¿no?, y también del modelo de medición que se emplee, ¿no?, y de la probabilidad de cobertura elegida, ¿no?, cuya ecuación se representa, ¿no?, U mayúscula, ¿no?, incertidumbre expandida, es igual al factor de cobertura, ¿no?, por las incertidumbres típicas combinadas, ¿no? Después de ese producto, se obtiene lo que es nuestra incertidumbre expandida, es la cual se reporta en los certificados de calibración, ¿no? Igualmente, el factor de cobertura es un número no mayor que 1, ¿no?, por el cual se multiplica la incertidumbre típica combinada para obtener la incertidumbre expandida, ¿no? Habitualmente lo representamos con K, ¿no?, y está presente en todos los certificados de calibración. A ver, continuando, la trazabilidad metrológica, ¿no? La trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medición por el cual dicho resultado puede relacionarse con una referencia mediante, ojo ahí quiero aclarar, una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, ¿no?, de las cuales cada una contribuye a la incertidumbre de medición, ¿no? Ahí precisar que justamente, ¿no?, los patrones, ¿no?, a modo de ejemplo, ¿no?, patrones que tiene INACAL son calibrados por otro ente, ¿no?, lo manda al extranjero, retorna, y esos patrones de INACAL tienen su trazabilidad, ¿no? Con esa trazabilidad, INACAL tiene el equipo y calibra, en este caso, ¿no?, nuestros patrones, ¿no?, de los laboratorios de calibración, ¿no? Y con ese patrón de calibración, de la cual fue calibrado por INACAL, nosotros damos trazabilidad, ¿no?, a los equipos, ¿no?, con los cuales se hace la comparación, ¿no? Por eso se dice, ¿no?, y bien claro lo dice el BIN, que es una cadena interrumpida de calibraciones, ¿no? Y cada calibración del patrón de mejor exactitud, mejores especificaciones técnicas, contribuye, ¿no?, al cálculo de incertidumbre, ¿no? Por eso en el ejemplo tenemos una balanza, ¿no?, la cual fue calibrada por una pesa del LSU, esta pesa fue calibrada con otra pesa del INTA, esta pesa del INTA fue calibrada con la pesa del SEM, y esta pesa del SEM fue calibrada con una pesa patrón, ¿no? Por eso se dice que es una cadena interrumpida de calibraciones, ¿no? Y cada calibración tiene un certificado, ¿no? Por cada calibración de cada patrón tiene un certificado.
Igualmente, en el otro gráfico, ¿no? Tenemos lo que son las escalas en cuanto a trazabilidad, ¿no? En este caso, los patrones internacionales dan trazabilidad a los patrones nacionales dan trazabilidad a los patrones de referencia, y los patrones de referencia dan trazabilidad a los patrones de trabajo, ¿no? Y los patrones de trabajo dan trazabilidad a los equipos de medición, ¿no? Otro término muy escuchado es el error máximo permitido, ¿no? ¿Qué cosa es el error máximo permitido? Es un valor extremo del error de medición, ¿no? Con respecto a un valor de referencia conocido, ¿no? Permitido por especificaciones o reglamentaciones para una medición, instrumento o sistema de medición. Recordemos que los errores máximos permitidos se pueden encontrar tanto en las normas, ¿no? O también dadas por el fabricante, ¿no? O también se puede calcular, ¿no? Entonces, o también puede ser un error dado por el cliente, ¿no? Una tolerancia, mejor dicho, una tolerancia, ¿no? Es otra cosa, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cuadro, ese cuadro es la DIM, ¿no? De la cual se obtienen los MPs para lo que son los pies de rey, ¿no? Tenemos ahí por resolución y por alcance, ¿no? Se hace un cruce del alcance con la resolución y en base a eso se obtiene el MP, ¿no? Por ejemplo, para 300 milímetros, ¿no? Con resoluciones de 0,1 y 0,05, ¿no? Se obtiene un MP de 30 micras, ¿no? Y así se va sacando los valores máximos permitidos, ¿no? Para cada alcance y resolución, ¿no? Es a modo de ejemplo, ¿no? Continuando con todo lo yo conversado, ¿no? Ahora podemos decir qué cosa es una calibración. Y hemos visto los términos muy usados en lo que es en el argot metrológico, pero ahora podemos decir qué es una calibración. Una calibración, según vocabulario internacional, es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus certidumbres de medida asociados, ¿no? Obtenidas a partir de patrones de medida, ¿no? Con sus correspondientes indicaciones y sus incertidumbres asociadas, ¿no? Y en una segunda etapa se utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación, ¿no? Claro, eso es lo que dice el BIM, ¿no? Que está bien ejemplificado, pero como lo podemos decir, ¿no? Así fácilmente, es una comparación. Es una comparación entre un equipo con un patrón, ¿no? De mayor exactitud, de mejores características, en las cuales voy a obtener valores, indicaciones, ¿no? Y unas incertidumbres asociadas a todo el proceso de medición. Otro término también muy escuchado, ¿no? Es el ajuste, ¿no? ¿Qué es el ajuste? El ajuste es un conjunto de operaciones, ¿no? Realizadas sobre un sistema de medición, ¿no? Para que proporcione indicaciones prescritas, ¿no? Correspondientes a valores dados de magnitud a medir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando un equipo está muy desviado, ¿no? Muy desviado en sus valores de medición, ¿no? En muchos casos, si es que el equipo lo permite, se procede en el ajuste, ¿no? En ejemplos, en las balanzas, los manómetros, ¿no? Y otro equipo que lo permita, ¿no? Con el fin de corregir esa desviación, ¿no? Y ojo también aclarando que los equipos, una vez ajustados, ¿no? Pierden las propiedades o cómo se encontraba anteriormente, por lo cual esto da pie a que el equipo se calibre nuevamente. ¿Qué quiero decir? Que un equipo, una vez ajustado, tiene que volverse a calibrar, ¿no? Bueno, entonces, con todas esas definiciones y todas esas aclaraciones, entonces, ¿qué cosa es un certificado de calibración? ¿No? Un certificado de calibración es un documento, ¿no? Mediante el cual se establece una relación entre los valores del equipo bajo calibración, el famoso IBC, ¿no? Con los valores obtenidos del equipo patrón, ¿no? Y todo esto es trazable al Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Valores de error e incertidumbre conocidas.
Los resultados que se presentan en los certificados pueden expresarse, ¿no?, muchas veces mediante una gráfica, un diagrama, una tabla de calibración, ¿no?, como es este caso, ¿no? Los resultados de medición, por ejemplo, de este ejemplo, ¿no?, que es un pHímetro, ¿no?, en la cual tenemos las soluciones buffer, ¿no?, de 4, 7 y 10, que son los valores de referencia, las lecturas del equipo corregidas, y el error con su incertidumbre, ¿no? Esta es la forma en la cual se reportan los certificados de calibración, ¿no?, a modo de ejemplo. Y un poquito para ir entrando en lo que son los ejemplos, siempre a veces he escuchado la palabra descalibrado, pero en vez de decir descalibrado, se sugiere decir desviado, desajustado, porque la palabra descalibración como tal, si lo buscamos en el vocabulario internacional meteorológico, no existe. Entonces está mal empleado usar ese vocabulario, ¿no? Deberíamos decir desajustado o simplemente está desviado, ¿no? Bueno, ahora, a modo de ejemplo, ¿no?, como ya hemos abordado algunas definiciones, algunos conceptos importantes, justamente para poder entender, ¿no?, los certificados de calibración, vamos a presentar unos ejemplos, ¿no?, de 3 instrumentos, para poder dar a conocer nuestro certificado de calibración, ¿no?, en base a la norma ISO 17025, ¿no? Un poquito para ir entrando en el tema, ¿no? Acá, a modo de ejemplo, tenemos unos documentos de referencia, ¿no?, en los cuales nos basamos, ¿no?, tanto para realizar la calibración como tal, ¿no?, que en este caso son los procedimientos, ¿no?, procedimientos, normas meteorológicas peruanas, ¿no?, o NTP, ¿no? En este caso, ¿no?, a modo de ejemplo, la PC011, que es el procedimiento de calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de balanzas clase 1 y 2, ¿no?, o la norma meteorológica peruana, ¿no?, la que da de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Y, ¿no?, documentos de referencia como son las ISO, ¿no?, las NTP ISO, ¿no?, traducida, porque esta es una norma internacional, ¿no?, de la ISO 17025, ¿no?, que justamente es la que nos da los requisitos generales, ¿no?, para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, para ambos, ¿no?, cubre ambos laboratorios. Justamente se ha cogido un fragmento de lo que es de la norma, en lo cual es la parte de lo que son los certificados de calibración, ¿no?, qué es lo que debería contener un certificado de calibración, ¿no? Vamos a ir describiendo cada campo para poder ir entendiendo un poco más qué es lo que dice la norma respecto a los certificados de calibración. En primera instancia, los certificados de calibración tienen que tener un título, ¿no? Este título tiene que decir informe, certificado de calibración, ¿no?, o informe de muestreo en caso sea ensayo. También debe contener lo que es el nombre y la dirección del laboratorio, ¿no?, en la cual está ejecutando el servicio. También el lugar, ¿no?, en que se realizan las actividades de laboratorio, ¿no?, en qué lugar se hizo las actividades de laboratorio. Incluso dice, cuando se realizan en las instalaciones del cliente, claro, porque las calibraciones que se hacen pueden ser en nuestras instalaciones, como también pueden ser en planta, ¿no?, o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, ¿no?, o instalaciones temporales o móviles asociadas, ¿no?, los famosos laboratorios móviles. También debe tener una identificación única, ¿no?, de que todos los componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final, ¿no? Claro, esto ya hace referencia a que los documentos de calibración deben tener un número de página, o sea, deben tener un número de paginación que indica que todo esto pertenece a un grupo de modelos, ¿no?, en las cuales hacen un todo, ¿no? Por ejemplo, página 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no? El nombre y la información del contrato del cliente, ¿no? Debe ir justamente lo que es la persona, ya sea natural o jurídica, ¿no?, del cliente, ¿no? En este caso sería el solicitante y la dirección, ¿no? La identificación del método utilizado, también, en el certificado tiene que detallar, tiene que haber una descripción de cuál es
el procedimiento, ¿no? O sea, el método, procedimiento de calibración, empleado para poder realizar la calibración del equipo. Después, también exige que haya una descripción, una identificación inequívoca, y cuando sea necesario la condición de ítem, ¿no? Esto hace referencia a lo que es el código de certificado, ¿no? En este caso sería la etiqueta de calibración que se le coloca para poder reconocer justamente que ese ítem pertenece a ese certificado solamente, ¿no? No puede haber un certificado con el mismo código para dos equipos, ¿no? Por eso dice que es una identificación inequívoca, ¿no? del equipo, ¿no? Y cuando sea necesaria la condición de ítem. Después también la fecha de recepción de los equipos, de los ítems sometidos a calibración o ensayo, ¿no? Bueno, esto aplica para ensayo, la fecha de muestreo, cuando sea crítico para la validez de aplicación de los resultados. La fecha de ejecución de la actividad de laboratorio, ¿no? ¿Cuándo se realizó el servicio? O, en todo caso, ¿entre qué días, no? Porque recordemos que no todos los equipos, ¿no? Y esta es una pregunta que a veces me suelen hacer cuando veo los correos, que me indican, ¿no? Que el equipo, ¿por qué tiene un rango de fecha? Entonces, la aclaración es esa, ¿no? Que muchos equipos, por la complejidad o por el tema del procedimiento mismo, exigen que no todo sea en un solo día. Puede hacerse en 2 días, en 3 días, o en lo que requiera, ¿no? Para poder efectuar todo el servicio, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces encontramos en los certificados de fecha tal a fecha tal, ¿no? Que significa que el equipo ha sido calibrado de ese día al siguiente día, ¿no? Que en este caso, usualmente pasa a veces con los equipos de temperatura, como los medios, o los termográmetros, ¿no? Que tienen 3 tipos de ensayo, ¿no? Y debido a eso, pues, tiene esa descripción, ¿no? En la que es la fecha de ejecución. Después también lo que es la fecha de emisión, ¿no? La fecha en la cual ha sido emitido el informe como tal, ¿no? Después, la referencia, plan, método de muestreo, ¿no? Usados por el laboratorio, organismos, ¿no? Cuando sean pertinentes para la validez, aplicación de los resultados. También, una declaración, ¿no? Acerca de los que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo, calibración o muestreo. Eso está, ahorita lo voy a, continuando, vamos a ver en la parte donde justamente hace hincapié, ¿no? al apartado L, que indica justamente que tiene que dar una declaración donde indique que este ítem ha sido solo sometido a calibración, ensayo o muestreo, ¿no? Después, los resultados como tal, ¿no? Las tablas de medición, las gráficas, ¿no? Todo lo relacionado a la medición del equipo, ¿no? Después también las adiciones, desviaciones o exclusiones del método, ¿no? En caso sea necesario, ¿no? Y finalmente la identificación de las personas que autorizan el informe, ¿no? Esto hace referencia a la firma, ¿no? Que todo documento tiene que ser autorizado por la persona encargada, y que tenga los requisitos, ¿no? Para poder firmar los documentos, ¿no? Y que ningún documento que no haya sido firmado o aprobado tiene validez, ¿no? Por eso es importante revisar, ¿no? Que todos los documentos, tanto patrones como certificados de calibración, cuenten con la firma respectiva. Ya, y bueno, comenzando con lo que es el certificado como tal, ¿no? Lo que les decía, tenemos por ejemplo acá el certificado de una balanza, ¿no? Lo que podemos apreciar primeramente es que este es un certificado acreditado. ¿Cómo sé que es acreditado? Pues en la parte superior, ¿no? En el punto 1, dice logo de acreditación. Ese logo de acreditación, esa imagen, ¿no? Que está ahí colocada, es justamente lo que INACAL nos da a nosotros cuando tenemos un procedimiento acreditado, ¿no? Solo y exclusivamente ahí podemos usarlo, ¿no? Si no contamos con la autorización y la aprobación de INACAL, ese logo no se puede usar, ¿no? Entonces, cuando veamos un certificado en el cual el encabezado presente ese logo, quiere decir que ese certificado es acreditado. Después, lo que les decía, ¿no? El código de certificado, ¿no? Que justamente viene a ser la etiqueta de calibración, ¿no? Que para nuestro caso, ¿no? Nuestro formato, tenemos TC, ¿no? Con una serie de 5 dígitos, seguido del año, ¿no? Y como bien sabemos, ¿no? Esto también ha sido una innovación que se presentó el año pasado, el tema de los QR, ¿no? El QR que está ahí a la derecha, ¿no? Es un QR en el cual ustedes los pueden escanear y automáticamente, una vez enviado el certificado, tiene que visualizarse el PDF del documento, ¿no?
Y también la etiqueta, nuestras etiquetas cuentan con el código como tal, y también un QR en la cual también cuando tengan el equipo, al escanearlo, pues pueden ver su certificado, ¿no? Son herramientas que se han ido implementando para poderle dar más facilidad a nuestros clientes, ¿no? Y tengan todo documentado, ¿no? Y no tengan ninguna observación en sus auditorías. Después, lo que es la información del cliente, ¿no? Lo que decía el apartado de la ISO, ¿no? Que justamente es donde va el solicitante, que es la persona natural o jurídica, y la dirección, ¿no? Después, los datos técnicos, ¿no? Que justamente en este caso, como es una balanza, ¿no? Ahí están los datos técnicos, que usualmente son marca, modelo, serie, capacidad de resolución, división de verificación, clase de exactitud, ¿no? Pues estos equipos tienen clase de exactitud, capacidad mínima, identificación, ¿no? Que es el código de inventario en la cual nuestros clientes, ¿no? Colocan o tienen inventariado, ¿no? Sus equipos, ¿no? La ubicación, ¿no? La variación de temperatura local, que es el procedimiento, y la fecha de calibración, ¿no? Justamente la fecha de ejecución del servicio y la fecha de emisión. Y el lugar de calibración también, ¿no? El lugar donde fue ejecutado la calibración. Después también tenemos justamente lo que es la declaración del método, ¿no? En este caso, como es una balanza clase 2, pues utiliza el procedimiento PC011, es un procedimiento normalizado, ¿no? De INACAL, ¿no? Que tiene que estar bien claro y especificado en el documento, ¿no? En el certificado. Y también el apartado que les comentaba, ¿no? De la ISO, que indicaba que solamente indicar que este certificado es válido solamente para el ítem sometido a calibración. ¿Y dónde encontramos esa descripción? Justamente en donde dice, ¿no? Los resultados son válidos solamente para el ítem sometido a calibración, ¿no? Justamente esa declaración no debe ser utilizada como una declaración de conformidad con norma de producto como certificado de sistema de calidad, ¿no? Con la entidad que lo puse. Justamente esa declaración hace referencia a ese apartado que indica la norma ISO 17025. Después, el número de página, ¿no? Que les había comentado, ¿no? Que todos estos documentos son una parte de un todo, ¿no? La firma, justamente que indicaba, ¿no? Que un documento sin firma y la persona autorizada no tiene validez. Y bueno, el código de formato, que viene a ser, ¿no? Es algo interno, que son nuestras plantillas de hojas de cálculo, ¿no? Que conforme se van actualizando cambia la revisión. Después tenemos también el cuadro de trazabilidad, ¿no? El cual también presentó una innovación que justamente eran los hipervínculos, ¿no? Y el QR, ¿no? Y similar a lo que pasa con los certificados, ¿no? Las trazabilidades se pueden descargar haciendo clic en el hipervínculo colorido de color azul de la columna certificado, o en su defecto se puede escanear también el QR y también le tiene que salir el certificado de trazabilidad, ¿no? Para el caso de balanzas, tiene un cuadro de inspección visual, ¿no? De algunos parámetros que cuenta el equipo, ¿no? Después, algunas abreviaturas que están en el certificado, ¿no? De algunas letras que tienen ahí una descripción, ¿no? Como en el caso de la indicación de la balanza, representada por I, la lectura de la balanza posterior a la calibración, el delta de L, ¿no? Que son cargas adicionales, el E, el error del instrumento, el E0, el error en cero, y el EC, que es el error corregido, ¿no? Todo esto está presente en el certificado de calibración. A modo de ejemplo, como veníamos comentando, estamos viendo el certificado de calibración de una balanza, ¿no? En este caso, por cada ensayo siempre se representa una tabla de condiciones ambientales, ¿no? Esas condiciones ambientales son de humedad y temperatura, ¿no? Para lo que es el ensayo de repetibilidad, ¿no? Para este caso, ¿no? Para cada carga, en este caso, como es una capacidad de 510 gramos, se utiliza cargas al 50 y 100%, ¿no? Y se hace una serie de 10 mediciones por cada carga, ¿no? Una vez realizado el ensayo, ¿no? Como este certificado no cuenta con deltas, porque la resolución es menor a 1 miligramo, entonces solamente nos da el error tal cual, ¿no? Ese error que vemos ahí en esa columna viene justamente de la resta de la carga nominal menos la indicación de la balanza, ¿no? Entonces, esos errores, ¿no? Se saca el máximo, ¿no? Menos el mínimo en valor absoluto, y ese valor se compara con el error máximo permitido, ¿no? Y si es que ese error es menor que el valor máximo permitido, entonces podemos decir que este equipo tiene buena repetibilidad, ¿no? Igual pasa con la siguiente columna, ¿no? El error igualmente, ¿no? El error de indicación,
menos el error de la carga nominal, ¿no? Los diferentes errores, se saca el máximo menos el mínimo en valor absoluto, y ese valor se compara con el MP, y si es que este valor es menor al SMP, entonces podemos decir que este equipo cuenta con buena repetibilidad, ¿no? Esa sería la interpretación de lo que es el ensayo de repetibilidad en una balanza. Continuando con el ensayo de excentricidad, igualmente, ¿no? Definimos lo que es las condiciones ambientales y lo que es la plataforma, ¿no? En este caso las balanzas pueden contar con múltiples plataformas, ya sean triangulares, circulares o cuadradas, ¿no? Y las posiciones de las cargas, ¿no? Al centro y en las esquinas, ¿no? Como está distribuido en el gráfico. Contamos con el error determinado en 0, ¿no? Que puede ser un valor de 0 a 10 veces la división de verificación, ¿no? Y lo que es la carga para determinar el error corregido, ¿no? En este caso se utiliza, como tiene por los números puntos de apoyo, sería en 1/3 del valor máximo de la balanza, ¿no? De la capacidad máxima. En este caso da 170, ¿no? Exactamente. Entonces se hacen las cargas en las posiciones según el gráfico, se da la indicación de la balanza, y justamente, ¿no? Los errores obtenidos, ¿no? Bien, como bien se dijo, son las diferencias de la indicación menos el valor de la carga nominal, ¿no? Esos errores se comparan, ¿no? Con el error máximo permitido, ¿no? Estos errores corregidos de las posiciones 2, 3, 4 y 5, ¿no? Menos el error corregido de la posición 1, ¿no? En valor absoluto, deben ser menor al MP, ¿no? Para poder determinar que este equipo tiene una buena excentricidad. Continuando con el ensayo de pesaje, ¿no? Igualmente tenemos ahí las condiciones ambientales del ensayo, ¿no? Aquí en este caso tenemos cargas en ascenso y en descenso, ¿no? Por eso tenemos, dice, cargas crecientes y cargas decrecientes, ¿no? Se hace una serie de cargas hasta llegar al valor de la capacidad máxima, ¿no? Claro que esto no es estrictamente así, ¿no? Puede ser también menos, si es que en caso el cliente lo solicite, ¿no? Pero según procedimiento nosotros nos vamos, ¿no? Siempre lo solemos hacer a capacidad máxima, ¿no? Entonces ahí están los errores con las diferentes indicaciones de la balanza, ¿no? Y como no presenta deltas, ¿no? Los errores dados, indicados, ¿no? Son iguales a los errores corregidos, ¿no? Igual pasa con las cargas crecientes y las cargas decrecientes. Ahora, esos MPs que están en la columna derecha, ¿no? Son según procedimiento, ¿no? Y si se puede percatar, esos MPs son múltiplos de la división de verificación, ¿no? En este caso, para cargas de 50 hacia arriba son 10 gramos, ¿no? Y de 150 a 220, y de 200 hacia arriba ya son 30, ¿no? Todo esto son en miligramos, ¿no? Y el error corregido en valor absoluto, ¿no? En carga creciente y decreciente es lo que se compara, ¿no? Con el error del máximo permitido para decir, ¿no? Si es que el equipo cumple o no cumple con el ensayo de pesaje, ¿no? En este caso vemos errores mínimos, pequeños, comparados con el MP, entonces podemos decir que el equipo cumple, ¿no? Cumple con el criterio de conformidad, ¿no? Del error máximo permitido para este tipo de balanza, con esa clase de exactitud. Después, finalmente, en la última parte, tenemos lo que es la ecuación de incertidumbre y la lectura corregida, ¿no? Se dijo que la incertidumbre puede ser un valor dado, o sea, un valor fijo, o también puede ser expresado mediante una ecuación, ¿no? En este caso, las balanzas, según procedimiento, son expresados mediante una ecuación, ¿no? Y se representa de la siguiente manera, ¿no? Igualmente, cuando una vez finalizado el ensayo, ¿no? Las cargas corregidas o las lecturas que usted pese en su balanza, se ingresan en estas ecuaciones y se obtienen tanto la lectura corregida de su balanza y la incertidumbre también, ¿no? De ese valor. Todo eso sale a partir de estas ecuaciones obtenidas en el resultado de calibración, ¿no? Algunas observaciones y justamente la declaración de incertidumbre, ¿no? Que dice, ¿no? Así textualmente, que la incertidumbre expandida se resulta de multiplicar de la incertidumbre típica combinada por el famoso factor de cobertura, ¿no? Que en este caso establecemos un K igual a 2, ¿no? Que es una distribución normal, ¿no? Con una probabilidad de cobertura y al 95% de confianza, ¿no?
Igualmente, este ejemplo, en este caso es un termidrómetro, ¿no? Igual presenta las mismas características, este también es un certificado acreditado porque, ¿no? Es una acreditación del laboratorio de humedad, ¿no? Igualmente tiene el logo de INACAL, los QRs, ¿no? La razón social, los datos técnicos, ¿no? Y el lugar de calibración, ¿no? Similar a lo que ya sabía evaluar en la balanza. El método utilizado, las condiciones ambientales, ¿no? El número de página, la firma, ¿no? Y el código al formato. La trazabilidad, ¿no? En este caso, hay que aclarar que en este caso, este equipo, ¿no? Presenta 3 trazabilidades. Eso también depende de lo que se está midiendo, ¿no? En este caso, para este termidrómetro, si se usa lo que es la parte de humedad y temperatura interna, pues es un solo patrón, ¿no? Si se quiere medir también el sensor externo, ya son 2 termómetros, ¿no? Según procedimiento. Por eso es que aquí, en este caso, tiene 3 trazabilidades, ¿no? Y eso, como le digo, depende de los patrones, ¿no? Que han sido usados para poder realizar la calibración del equipo, ¿no? Pueden ser más incluso. Y bueno, lo que el centro del certificado justamente son los resultados, ¿no? En lo que es humedad, los resultados son de la siguiente manera: la indicación del higrómetro con la humedad relativamente verdadera, la corrección y su certidumbre, ¿no? Que es el cuadro más usual que podemos ver en un certificado de calibración, ¿no? En este caso, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? Al hacer las mediciones, ¿no? Por ejemplo, para el punto 49, ¿no? Cuando vemos el punto 49 de la indicación del higrómetro, ¿no? Que sería la indicación del equipo, ¿no? Lo que decimos es que verdaderamente el equipo lo que da es 49, ¿no? Más su corrección, y que nos da un valor de 48.9, ¿no? Que es realmente el valor real de la cual, el valor verdadero en la cual está dando el equipo, ¿no? Y este valor, ¿no? Se encuentra dentro de, ¿no? Con su incertidumbre, claro. Por eso que cuando vimos la primera parte, dijimos que era indicación más corrección más menos incertidumbre, ¿no? Ya tenemos la indicación más corrección y más incertidumbre. Entonces, un resultado, ¿cómo se expresa de forma correcta? ¿No? Así como vemos en la última línea, ¿no? 48,9 más menos la incertidumbre, ¿no? Que es 3,5, según resultados de calibración, ¿no? Y como esto está a un 95% de confianza, entonces podemos decir que nuestro resultado, ¿no? Está dentro de un intervalo, ¿no? Nos asegura que está dentro del intervalo, un intervalo inferior y un intervalo superior, ¿no? Dado por la incertidumbre, que en este caso sería 45,4 y 52,1, ¿no? Que viene justamente de la suma del valor corregido más la incertidumbre por el lado superior, extremo superior, y menos la incertidumbre por el extremo inferior, ¿no? Y este es nuestro intervalo de confianza al 95%, ¿no? Para el valor de 49%. Igualmente pasa con el caso de la temperatura, ¿no? En la temperatura, igual, ¿no? Indicación del termómetro, la temperatura convencionalmente verdadera, la corrección y su incertidumbre, ¿no? Igualmente, a modo de ejemplo, agarramos, por ejemplo, el punto 19,1, ¿no? Le sumamos lo que es la corrección de ese punto, ¿no? Obtenemos, según resultados, un valor de 18,47, que aproximado puede ser 18,5, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? El valor indicado, como hemos visto, más la corrección, más menos incertidumbre, ¿no? Que esa es la forma correcta de reportar un resultado. Entonces, podemos decir que el valor de temperatura real, ¿no? Es 18,5 más menos 0,8, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Nuestro intervalo de confianza al 95% es dado de entre 17,7 y 19,3, ¿no? Que justamente viene a ser los valores extremos de la incertidumbre al restar y sumar el valor ya corregido. Finalmente, igualmente para el último ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es un termómetro digital, ¿no? Que está acreditado también, ¿no? Bajo el procedimiento de calibración. Igualmente, no cuenta con los parámetros ya dados en un certificado, ¿no? Establecidos por la ISO 17025, ¿no? Con su procedimiento bien declarado, sus condiciones ambientales, su firma, ¿no? Y sus código de formato, ¿no? Firma y sello de aprobación de certificado. La trazabilidad, ¿no? En este caso, para este equipo se calibra con 2 termómetros, 2 termómetros patrón, ¿no?
Y igual, ¿no? La trazabilidad, los certificados, ¿no? Los QR que están ahí bien declarados, ¿no? Para poder tener todo de forma correcta. Igualmente, ¿no? En este caso, los termómetros digitales tienen unos resultados de este tipo, ¿no? En la cual también, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no? Para poder ya profundizar el tema de la temperatura, ¿no? Para este ejemplo 4,2, ¿no? Sumado a su corrección, ¿no? De la tabla de resultados que tenemos, ¿no? Nos da un valor verdadero de 3,98, ¿no? Y ese valor, ¿no? Una vez más, sumado a su incertidumbre, ¿no? Nos da justamente lo que es la temperatura a un intervalo de confianza del 95%, ¿no? Que para ese punto estaría entre 3,87 a 4,09, ¿no? ¿No? Y esa sería justamente la forma correcta de algunos certificados, ¿no? De los ejemplos que acabamos de ver, de poder interpretar correctamente los resultados una vez obtenido el documento como tal, ¿no? ¿No? Para poder también entender qué es lo que contiene un certificado y qué es lo que debería contener, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte y gracias, ¿eh? No sé si habrá alguna pregunta. Muchas gracias. Tienes Carolina Ponce. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la exposición. Una consulta, si bien es cierto en el certificado solamente se dan algunos puntos en cuanto a la calibración, ¿es correcto que yo interpole, digamos, un valor que necesite dentro de ese rango, tanto la temperatura convencionalmente verdadera, la corrección, la incertidumbre, o sea, todos esos valores adicionales, ¿está bien que interpole o cuál sería la recomendación, digamos, para un valor que no está considerado dentro de esos puntos? Sí, a ver, no tengo retorno todavía. Sí, ahora sí, a ver, si me podría repetir la pregunta. Ah, sí, justo, le consultaba que en el certificado solamente te dan 2, 3 puntos, ¿no? De calibración. Entonces, si yo, digamos, necesito un punto adicional, uno que no esté en esos valores que han sido calibrados, ¿es correcto que interpole los demás valores, o sea, la temperatura convencionalmente verdadera, la corrección, la incertidumbre, para poder hallar para ese valor, pues, ¿no? ¿O qué es lo que recomendaría? A ver, sí, según lo entiendo, pues claro, o sea, usualmente en los equipos de temperatura, ¿no? Se calibran a veces solamente 3 puntos o 4 puntos, ¿no? Que usted son los que más usa. Pero ¿qué pasa si usted quiere medir un punto dentro de un punto u otro, ¿no? Justamente ahí sí se tiene que emplear la interpolación, ¿no? Para poder conocer el valor corregido de la temperatura que usted quiere medir, ¿no? Por ejemplo, si tiene 3 puntos, ¿no? 20, un punto en baja, ¿no? 20, un punto intermedio, 100 y un punto alto 200, y usted quiere la corrección para el punto 40, entonces sí, tiene que interpolar entre 20 y 100 para poder obtener cuál es la corrección según su certificado para el punto 40, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Es algo también que se utiliza bastante, también nosotros también usamos eso para poder nosotros sacar los resultados, para poder corregir, ¿no? Todos los valores de temperatura que tenemos cuando medimos los equipos. ¿Qué es correcto hacerlo? Gracias. ¿Tiene alguien otra pregunta alguna duda para poder subsanarlo, alguna consulta? Ingeniero, buenos días. ¿Me escucha Juan Ventura? Ingeniero, ¿me escucha? Claro, ¿qué tal? ¿Podríamos repetir la pregunta, por favor? Señor Aníbal. ¿Qué tal?
Buenos días. Una consulta ahí, respecto a los certificados, tienen que estar firmados, ¿no? En caso de que no estén firmados, bueno, cada equipo que es calibrado viene con un QR. Entonces, obviamente nosotros pasamos a hacer el reclamo. Después es corregido todo eso, o sea, se detecta esa desviación, se les envía, en este caso, vamos a Claro, a suponer ver, que es otro. quiero entender su consulta. Claro, un documento como tal, ya sea certificado o trazabilidad, debe estar firmado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es la aprobación que se da al documento, ¿no? Una vez revisado y aprobado, se tiene que firmar. Entonces, todo documento que no tenga firma, en este caso estamos hablando de certificados de calibración y trazabilidades también, que también son certificados de patrones, tienen que estar debidamente firmados, ¿no? Para que tengan validez. Y en todo caso, si es que no es así, pues sí, se procede, en este caso, a corregir, ¿no? Revisar y se vuelve a enviar, ¿no? Pero sí, todo documento para que sea válido tiene que estar firmado, ¿no? Por la persona responsable de ese laboratorio o magnitud, ¿no? O de la persona que esté encargada de firmar los documentos. Correcto, gracias. Hay una pregunta ahí en el chat que dice, quisiera saber si calibración... No, justamente, a ver, aclarando eso, la calibración justamente es una comparación. O sea, entiéndase, la calibración es la comparación de mi equipo con un patrón de medida, ¿no? Y a través de esa comparación, un procedimiento, un método dado, voy a obtener resultados de medición, y estos resultados son procesados y finalmente voy a obtener un certificado con resultados, con correcciones e incertidumbre, ¿no? La corrección es justamente ya el valor algebraico del valor del patrón como tal, menos lo que es el equipo, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? A ver, otra pregunta de Rosa Chumacero. Dice, buen día, ¿cómo hacer equipo requiere inclusión que no? Bueno, en sí, los equipos, todos los equipos que tengan alguna magnitud a medir, por ejemplo, manómetros, presión, balanzas, masa, temperatura, termómetros, ¿no? Temperatura, prensas, fuerza, ¿no? Todos los equipos se pueden calibrar, ¿no? Hay procedimientos, hay métodos, ¿no? Para poder calibrarse. Ahora, ¿de qué depende o no? Muchas veces depende del proceso con el cual utilice, ¿no? O de las auditorías o inspecciones de calidad que tenga en su planta, ¿no? Y claro, y también recordar que hay equipos que, por ejemplo, no pertenecen a lo que es la metrología industrial, que en este caso es el rubro, ¿no? También hay equipos de metrología legal, como son, por ejemplo, lo que son los medidores de agua, ¿no? O los medidores de luz, ¿no? Que también es un servicio diferente porque ya es otro campo de la metrología, pero todo está basado en lo que son normas, ¿no? Normas y procedimientos, ¿no? Además recordemos, como se bien dijo en el comienzo de la exposición, que calibrar o metrología asegura la calidad, ¿no? O sea, ¿qué más que tener un equipo, ¿no? Un producto, ¿no? Con certificado de calibración que asegure que justamente todo lo que tú estás obteniendo, todo lo que tú estás dando a tu proveedor es de forma correcta. Y la única forma de asegurar eso es mediante una calibración. Justamente eso es el papel importante que cumple una calibración de un equipo en lo que es la industria, ¿no? Justamente por eso también existe el INACAL y también existe justamente los laboratorios acreditados para poder dar ese servicio y cumplir con el sistema regulatorio, los entes supervisores, ¿no? Que es justamente los que supervisan y mantienen justamente la calidad de los equipos y de los procesos y servicios que se puedan dar, ¿eh? A ver si queda alguna pregunta, ya sea por mensaje o por chat. A ver, señor Aníbal. Sí, una consulta. Bueno, ahí su persona mencionó dos cosas, ¿no? Al final, y es correcto, ¿no? O sea,
el equipo calibrado y el laboratorio también homologado, ¿no? Se puede decir. Para nosotros tener un servicio como laboratorio, bueno, quizás un poquito más de metrología, pero bueno, ahí no sé si me puede dar a su punto de vista un favor. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo un personal, mi equipo calibrado, obviamente por test control, vamos a suponer, que es un laboratorio homologado, en este caso como metrología, pero mi personal no está homologado, ¿no? Es un técnico, vamos a suponer que tiene experiencia, ha estudiado una carrera técnica, pero yo como laboratorio no estoy acreditado en comparación con otro laboratorio que está acreditado, ¿no? ¿Cuál vendría a ser en sí ahí la diferencia, ¿no? Ahí de parte de su persona, ¿no? A pesar que el personal todo cuenta con experiencia, todo, ¿no? Sí, esa pregunta es muy interesante. Claro, en sí lo que pasa es que justamente para poder nosotros dar este servicio de calibración, ¿no? Nosotros estamos acreditados con la norma ISO 025 por INACAL, que justamente es la que indica, ¿no? Que cuáles son los requisitos mínimos para poder justamente dar servicio de calibración, ¿no? Y emisión de certificados. Entonces, para llegar a todo eso, se pasa una serie de procesos, una serie de pruebas, una serie de auditorías, ¿no? También parte documentaria, ¿no? Y también inspecciones. Entonces, todo eso conlleva a que nosotros como laboratorio tengamos justamente esa experiencia y competencia técnica, ¿no? Hablemos de competencia técnica como tal, para poder dar el servicio cumpliendo los estándares de calidad que pide la norma, ¿no? Y claro, ustedes como clientes también pueden tener sus equipos de verificación, ¿no? Por ejemplo, sus balanzas, es muy usual que ustedes tengan sus pesas para poder verificar, pero ustedes como usuarios no tienen la autorización así tal cual para poder emitir un certificado y que esté avalado por un ente acreditador, que en este caso es INACAL, ¿no? Lo que lo pueden hacer, sí, pero no va a tener validez, porque necesariamente, como se bien dijo, el laboratorio INACAL da trazabilidad a los laboratorios secundarios, que somos nosotros, ¿no? Como Test and Control, para poder dar servicio y confiabilidad y poder dar resultados de calibración a ustedes, nuestros clientes, ¿no? En la diversidad de equipos que puedan tener, ¿no? De todas las magnitudes, ¿no? Y yo creo que esa sería la gran diferencia, ¿no? En lo que se pueda hacer de su parte y lo que pueda hacer un laboratorio ya especializado y justamente dirigido y acreditado, ¿no? Bajo una norma internacional y avalado justamente por el INACAL, ¿no? Que es el Instituto Nacional, ¿no? Para poder dar los servicios con la calidad que se necesite. Ok, correcto, gracias. Listo. Vamos a seguir haciendo las preguntas, pueden ser por el chat o por el audio. Nos quedan algunos minutos para poder responder sus dudas junto al ingeniero Anthony Toribio. También recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Test and Control y también estar al día con las capacitaciones que nosotros impartimos de manera mensual. Estas capacitaciones tienen un certificado completamente gratuito y recuerden que los realizamos casi el último fin de semana del mes. Ya que no tenemos ninguna pregunta, damos por concluida esta ronda de preguntas. Y bueno, quiero agradecer a todos por parte de Test and Control por haber participado en esta capacitación gratuita, ¿no? Llegamos al cierre de este espacio de aprendizaje y sinceramente les agradezco a todos por su tiempo, participación e interés por seguir fortaleciendo sus conocimientos en el campo de la metrología. Hoy tuvimos la oportunidad de aprender junto al ingeniero Edgar Curipaco, quien nos brindó valiosas pautas sobre la interpretación de certificados de calibración y buen uso de los multímetros, y junto al ingeniero Anthony Toribio, quien nos compartió su experiencia sobre la interpretación
de certificados de calibración. Gracias a ellos hemos podido comprender con mayor claridad cómo aplicar estos conceptos en nuestro día a día profesional. Este curso se enmarca en nuestro programa de responsabilidad social Metrology School, una iniciativa de Test and Control que busca acercar la ciencia de las mediciones a más personas y profesionales del país, porque creemos que el conocimiento compartido multiplica el impacto. Esperemos que este tema visto hoy no solo quede en la teoría, sino también lo puedan convertir en una práctica en sus lugares de trabajo, para que juntos podamos construir una cultura de calidad y exactitud que impulse a la industria nacional. Gracias nuevamente por confiar en nosotros, por acompañarnos y por seguir creciendo con la metrología. En este chat les dejé el link para que se puedan inscribir a la emisión de los certificados que son completamente gratuitos. Entonces, volvemos a enviar el mensajito para que ustedes puedan registrarse, los que aún no lo han logrado realizar, y puedan obtener su certificado. El certificado lo estaremos enviando en 10 días hábiles por correo. Por eso les pedimos que por favor se registren. Eso fue todo por parte de Test and Control en esta última oportunidad. Me gustaría de repente que pudieran encender sus cámaras para una fotito grupal, aunque estemos en la virtualidad. Los invitamos a que puedan encender sus cámaras. De repente Aníbal, Manuel, Juan Ventura. Qué lindo poder ver cómo conectamos de manera virtual. Si bien es cierto, ya estamos también con el tema de la presencialidad, pero lo de la virtualidad nos permite acercarnos a más rincones del Perú y no solamente poder dictarlo de manera presencial. A ver, vamos a tomar la foto. Listo. 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por asistir. Con nosotros será hasta el próximo mes en la siguiente capacitación de Test and Control. Muchísimas gracias.